Bueno, vamos a empezar. ¿Se escucha bien? Sí, ¿Están silen- perfecto. Bien, perfecto. Claro, al estar silenciado se complica poder responder, ¿no? Eh, bien, comenzamos. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí. Eh, Vamos a hablar de bastantes cosas. Voy a tratar de abarcar toda la exposición más o menos en una hora y media, pero van a ver que se va a pasar volando. Eh, Me presento brevemente para los que no me conocen. Mi nombre es Jerónimo Soleimán. Soy escritor, investigador, tengo 3 hijos, soy padre de familia. He escrito 8 libros, el mes que viene sale mi noveno libro, pero referente a esta temática vinculada a los enteógenos y la espiritualidad, he escrito estos 2 libros que ven acá en pantalla, para que vean que, digamos, vengo investigando estas cuestiones hace bastante tiempo. Tengo 42 años, a la edad de 16 años comencé a formarme en budismo zen en el templo Song Kwan de Buenos Aires. Y bueno, ahí arrancó mi periplo. Tengo una gran pasión por la meditación, por el yoga chino. Soy instructor de yoga chino, lo que es Qigong, Neikung eh, y arte marcial. Y hace unos cuantos años de esta parte, después del fallecimiento de mi maestro y mi tutor, la vida me presentó estas cuestiones y todo lo que había estado estudiando durante fácil 20 años sobre espiritualidad y sobre historia de las religiones, de repente tomó un giro completamente inusitado. Eso es un poco lo que quiero compartir con ustedes. Es muchísima información. Acá yo armo una introducción que trata de ser lo más completa y rica posible, ¿sí? Vamos directo a la temática. Hay un par de aclaraciones que tenemos que hacer, que a mí siempre me gusta hacer, eh, porque si no podemos, digamos, yo no sé en qué situación de conocimiento se encuentran ustedes, ¿no? Seguramente haya gente que sepa un poco, que no sepa nada, o otros tal vez sepan mucho más que yo, profesionales, médicos, etcétera. Entonces está bueno partir de una plataforma base unificada, para que desde esa plataforma podamos continuar, y que no haya equívocos graves, porque en esta temática cualquier equívoco puede traer consecuencias funestas, ¿no es cierto? Estamos hablando de herramientas que son delicadas y son poderosas, pueden hacer mucho bien y pueden hacer mucho mal. Entonces, cuando hablamos de drogas en la espiritualidad, acá yo separé el qué, o sea, de qué drogas estamos hablando. Eso vamos a ver ahora a continuación. Y luego vamos a ver el cómo y el para qué, o sea, de qué propósitos de uso estamos hablando. Porque incluso una droga adecuada, ahora vamos a meternos en ese punto, eh, utilizada de forma ignorante, inconsciente o con fines meramente lúdicos para divertirse un rato, no tiene nada que ver con todo lo que acá vamos a exponer, tanto en su aspecto psicoterapéutico, médico, como en su aspecto religioso, ¿sí? Entonces es importante entender de qué estamos hablando y en qué contexto se usa aquello de lo que estamos hablando. Entonces, para entender de qué estamos hablando y dejar fuera todo lo otro, disculpen si acá hay personas que son muy entendidas en la temática. Esta introducción básica no va a durar mucho igual, pero es importante, repito, tener esta plataforma de unificación de contextos entre todos nosotros. Voy a hablar de 2 grandes clasificaciones de drogas. Hay una que se usa mucho según su efecto químico, las divide en drogas estimulantes. Ahí yo pongo algunos ejemplos, ¿no? Cocaína, anfetaminas, crack, etcétera. Drogas depresoras, el caso más universalmente conocido, el del alcohol, que producen tal vez un estado de excitación momentánea seguido de un estado de depresión y una profunda dependencia, ¿no es cierto? Y luego tenemos las drogas llamadas alucinógenas. Ahí entra la categoría hongo psilocibe, LSD, ayahuasca, peyote, entre otras.
A nosotros nos interesa este tercer tipo de droga. Las otras quedan completamente fuera de todo lo que vamos a estar hablando, ¿sí? No obstante, hay otra clasificación que la propuso Lewin a principios del siglo XX, que no se enfoca tanto en el efecto químico, sino más bien en el efecto psíquico principal. Porque recuerden que hay muchas formas de clasificar estas cuestiones, ¿no? Brevemente, yo se las enumero, acá lo tienen en la diapositiva. Las, él le llamó inebrantia, producen un estado de excitación seguido del estado depresivo, por ejemplo el alcohol. La excitantia, que son los estimulantes como la cafeína, cocaína. Tenemos la eufórica, sedantes de la actividad mental, como el opio. Tenemos la hipnótica, que induce sopor y sueño, el famoso estupidizante o, sí, las drogas estupidizantes, ¿no? Y tenemos por último la categoría fantástica, entre los que se encuentran los psicodélicos, que provocan las llamadas alucinaciones. Entonces, este conjunto de drogas, entre comillas, conocidas como alucinógenos o fantásticas, según Lewin, son específicamente las que han utilizado las tradiciones espirituales en contextos, obviamente, sacramentales, ceremoniales, religiosos, con fines, digamos, con un propósito bien estipulado. Son exactamente esas drogas, ¿sí? La que está muy en boga actualmente, que vamos a hablar bastante, la psilocibina, que está contenida en el género de hongos psilocibe, por ejemplo. Pero hay otras más, ¿sí? Entonces, dicho brevemente y simplificando una historia que es bastante larga, desde el ámbito de la psicoterapia, un poco en reacción a, a la gran confusión que se generó en la década del 60 y 70 del siglo XX, con este auge de las drogas, ¿no? Acuérdense del hipismo y demás. Eh, Desde el ámbito de la psiquiatría, de la psicología, enseguida vieron las enormes potencialidades para de ser utilizadas en tanto medicinas mentales, medicinas para el alma, de algunas de estas drogas que eran las alucinógenas y fantásticas. Entonces propusieron acuñar un nuevo término que no fuese psicodélico, alucinógeno y demás. Ellos propusieron el término enteógeno, que viene del griego enteos o enteos genes. Piensen que, por ejemplo, la palabra entusiasmo viene de la misma raíz, enteos, tener a Dios dentro de uno o crear un Dios dentro de uno. Entonces ellos propusieron hablar de enteógenos, porque cuando hablábamos de psicodélicos, todo el mundo, digamos, la mentalidad cultural general, la sociedad se acordaba del delirio y de los usos con fines recreativos, que ojo, no lo estoy condenando, simplemente que es un uso completamente diferente. Entonces, siguiendo con esta plataforma de despegue, para entrar de lleno en la temática, en esta introducción técnica, hay un par de cuestiones que hay que tener en cuenta si ustedes aún no la han sondeado o no la conocen. Este grupo de drogas que se usaban en las tradiciones espirituales, ahora yo les voy a contar un poco también todo eso, tienen unas características muy particulares que de alguna manera, por pura definición y acción, las sacan, se salen de la bolsa de las drogas destructivas, adictivas, que lo que hacen es destruir la vida de las personas, que generan dependencia, ¿no es cierto? O sea que es totalmente contrario a lo que podríamos decir una búsqueda espiritual, una búsqueda de autoconocimiento, de redención, de salvación, de automejora o como le quieran llamar. Entonces, por ejemplo, la psilocibina, que es un ejemplo icónico, ya se sabe sin ningún género de duda, o sea, se sabe a nivel científico, yo les puedo pasar las evidencias, obviamente, de los estudios. Se sabe que la psilocibina, por ejemplo, no produce adicción ni física ni psíquica, no produce dependencia psíquica. No ocasiona daño en ningún órgano del cuerpo, ni el estómago, ni el hígado, ni los riñones, ni el corazón, ni nada. No produce daño en el cerebro, de hecho todo lo contrario. Se ha constatado y se han hecho experimentos muy prometedores en donde se ve que ayudan a la neuroplasticidad y la neurogénesis. ¿Se acuerdan que antiguamente se creía que las neuronas que morían no se podían generar nunca más? Bueno, error.
y su grado de toxicidad es incluso menor al de la cafeína. Es decir, yo acá me estoy tomando un café y tal vez a mi cuerpo le produce mayor cantidad de toxicidad que algunos gramos de psilocibe. La escasa toxicidad que tiene, menor a la de la cafeína, se elimina con sorprendente velocidad a las pocas horas de la experiencia. Entonces ya con lo que dijimos, estamos, digamos, en presencia de unas drogas bastante particulares, ¿no? Que más que drogas, bueno, vieron que el término droga se presta a muchas interpretaciones, pero acá estamos más bien en presencia de medicinas. Como toda medicina, puede hacer daño, puede ser usada mal y puede caer en manos erróneas de alguna manera, ¿no? Pero eso pasa con cualquier droga. Uno puede ir a una farmacia y sin conocimiento automedicarse y hacerse mucho daño, ¿no? Entonces la evidencia psicológica y psiquiátrica que se ha estado recopilando aproximadamente desde la década de 1950, 1960, es enorme. Yo me remito mucho a Stanislav Grof, al psicólogo James Fadiman o a Claudio Naranjo, pero hay mucha evidencia, sobre todo hoy, estos últimos años se ha incrementado, pero en términos generales, piensen, por ejemplo, que Grof ha documentado un poco más de 10.000 casos con pacientes tratados con LSD y psilocibina. Entonces, evidentemente, este hombre, que ya tiene como 90 y pico años, algo sabe de la cuestión. Y lo que se sabe es que es eficaz para tratar adicciones. O sea, fíjense que paradójico, ¿no? Una droga que cura la adicción a las drogas. Particular, ¿no? Es muy buena, por ejemplo, la psilocibina para tratar adicciones como el alcohol, las drogas y el tabaco. Al favorecer esta cuestión de la neuroplasticidad, nos ayuda a abandonar viejos patrones conductuales que que nos resultan inherentemente destructivos y de los cuales no vemos la manera de salir. Eso tiene mucho que ver con los circuitos neuronales. Es útil para la superación de la depresión, muy especialmente para la depresión. Se usa para el tratamiento psicológico de pacientes oncológicos terminales. Acá en Argentina, en Bariloche, hay una clínica oncológica que en pacientes que tienen muy pocas esperanzas de vida, directamente se los trata con macrodosis. ¿Por qué? Porque es casi universal el que las personas, si están bien contextualizadas y si están ayudadas por profesionales, o sea, bien utilizado, recuerden eso, eh, extrañamente se les desaparece o mengua enormemente la ansiedad hacia la muerte. Experimentan mayor fe, mayor esperanza, mayor amor, mayor felicidad. Se está utilizando para el tratamiento de Alzheimer y autismo y en general los usuarios, hay varios estudios en Norteamérica, en Europa, en Canadá, suelen reportar un incremento en general, hay un porcentaje muy grande en lo que es la calidad de vida en general, ¿sí? Ahora bien, ¿qué se puede experimentar bajo el efecto del enteógeno? Hay un abanico de experiencias posibles. Esto ya está estudiado con décadas de estudio por parte de profesionales que se dedican al psiquismo. Entonces, ellos lo que han clasificado es que existen en general 5 tipos de experiencia que se pueden derivar de un enteógeno. Por supuesto, la primera no es para nada deseable, pero tampoco, este, pero tampoco es 100% negativa en el sentido de que muchas veces es el principio de un proceso de sanación. Pero bueno, imagínense tener una experiencia psicótica en un contexto no favorable, no estando preparado y sin ayuda adecuada y demás, y sin contención, puede llegar a ser muy difícil y hasta dañino, ¿no es cierto? Entonces, son herramientas poderosas, requieren un respeto y un conocimiento enorme. La experiencia psicótica es viable de ser producida por los enteógenos. Cuando la experiencia psicótica se vuelve dinámica y se vuelve, como dice Grof, más holotrópica y se vuelve eh, sanadora para el psiquismo, se convierte en la experiencia psicodinámica. La experiencia psicodinámica incluye personas que tienen recuerdos sepultados, que se habían olvidado,
en donde van directo al eje neurálgico de algún problema psicológico. Muchas personas recuerdan, por ejemplo, las instancias en el momento en que nacieron, que fueron instancias generalmente traumáticas. Entonces, evidentemente hay todo un movimiento, que por cierto se está estudiando, pero es más lo que no se sabe de lo que se sabe, que tiende a, a una sanación, a dinamizar aspectos que han quedado obstruidos. Lógico que en esto se encierra el gran potencial para la psicoterapia que esto tiene, ¿no es cierto? Luego tenemos, dicho brevemente, la experiencia cognitiva creativa. Eh, Les doy un pequeño dato para que ustedes entiendan más o menos a qué va todo esto. Los que descubrieron el ADN, la estructura de hélice del genoma humano, lo hicieron consumiendo microdosis de psilocibina. ¿Qué significa esto? Se ha comprobado, por ejemplo, James Fadiman investigó mucho con esto, que en dosis medias tiene un gran poder para realizar conexiones nuevas y descubrir soluciones insospechadas a problemas típicos, ¿no? Creatividad. La experiencia estética y por último la experiencia mística, que obviamente acá cualquier descripción en palabras no tiene el más mínimo significado. Vamos a hablar también un poquito de eso. Lo importante es que a la enteogenia y a los usos que se hace hoy en psicoterapia y que se hacían en la antigüedad más remota, en contextos espirituales, le interesa especialmente vivir o sacarle jugo a la experiencia psicodinámica, o sea, a la sanación de aquellas cosas que no nos permiten ser, que nos obstruyen, que han quedado sin metabolizar, por decirlo de una manera, y la experiencia mística o religiosa, la experiencia de la percepción directa de aquello que trasciende lo espacio-temporal, de la unidad, de la subjetividad pura en el sentido del espíritu que está detrás de todas las cosas, o como ustedes le quieran llamar. Pero es algo que reportan una y otra vez los usuarios, que si bien no sucede siempre y hay que tener una cierta preparación, hay veces que se tiene una experiencia mística absolutamente determinante y transformadora, por lo cual las personas vuelven de ese estado con una mayor autoconfianza, fe, eh, paz interior, felicidad o como lo quieran llamar, porque echaron un vistazo a lo inefable. Entonces, dicho brevemente, la experiencia psicodinámica, acá yo les muestro, digamos, qué beneficios puede traer que uno de pronto tenga una llave química a un acceso del funcionamiento del cerebro que permite dar con cosas que en el estado ordinario nosotros no contactamos. O sea, ¿qué beneficio puede tener poseer esta llave? Acá yo menciono algunas que ya hemos comentado, destrabar complejos psíquicos, acceder a informaciones útiles al proceso de autosanación, que eso a una persona que está buscando trascenderse, conocerse, la verdad que puede ser útil, ¿no es cierto? La experiencia mística o religiosa, o como le quieren llamar, permite tener una vivencia de aquello que trasciende el espacio-tiempo, sean o no sean creyentes, esto ténganlo muy en claro. Eh, y muchos reportan una experiencia que ellos tenían la certeza de estar muriendo, o sea, la certeza de estar viviendo algo absolutamente parecido a lo que debe ser la muerte. Y esto es algo tan recurrente que ha llamado la atención de muchas personas. Cómo se experimenta una muerte y un renacimiento. Entonces, para alguien que tiene un coraje espiritual, unas ansias por trascender los límites ilusorios de su identidad relativa, esto puede prestar una ayuda bastante valiosa, ¿no? Entonces vamos entrando un poco, desde esta plataforma inicial, vamos a entrar un poco en la temática más específica, ¿no? Que nos incumbe acá. No hay, ya prácticamente no hay
dudas en cuanto a este hecho. Los antiguos iniciadores de lo que nosotros hoy conocemos como tradiciones espirituales o religiones, absolutamente todos, y se los dice una persona que ha estudiado mucho sobre esto, todos los contextos usaban enteógenos de manera sacramental. Yo al principio tuve excepciones en mi cabeza, por ejemplo, X excepción, pero cuando fui escarbando más y fui investigando más y fui uniendo piezas del rompecabezas, ahora les voy a explicar un poco también cuál fue mi metodología, cada vez me iban quedando menos y menos y menos excepciones. El judaísmo hunde sus raíces en esto, la espiritualidad griega, la espiritualidad egipcia, la espiritualidad de la antigua Sumer, de los cananeos, la espiritualidad de los antiguos escitas, los pueblos indoeuropeos, Persia, India, China. Ustedes se preguntarán por qué no hablo de América. Lo hago por una razón muy específica. Acá vamos a hacer un estudio conjunto de Occidente y Oriente. ¿Por qué? Porque la historia tiene un entrelazamiento muy fuerte. De alguna manera estamos hablando de la espiritualidad de una parte del mundo que se entremezcló. En cambio, América tuvo un desarrollo en paralelo. Yo estoy guardando toda la cuestión de América para una etapa posterior en un contexto de estudios por separado, para después obviamente unir todo, ¿no? Entonces, de alguna manera lo que yo hice es, a mí me gusta llamarle la tradición primordial. ¿Por qué? Porque cuanto más uno estudia, más uno adopta la hipótesis completamente razonable, en algunos casos es completamente inequívoca, de que existió en el mismísimo fondo de los tiempos, es decir, en lo que comúnmente hoy conocemos como los inicios de nuestra civilización conocida, una forma de espiritualidad que era sorprendentemente parecida en todas partes del mundo. Más allá de por qué pasó esto y demás, esto es un hecho. Esto es un hecho. Obviamente que es realmente un misterio y hay muchas hipótesis, pero el hecho está. Entonces, lo que yo encontré es que la tradición primordial tenía la característica de siempre y en todos los casos usar enteógenos. Y por si ustedes tienen algún tipo de duda, todas las formas de espiritualidad modernas, públicas y no públicas, masivas y, y minoritarias, oficializadas y prohibidas, todas hunden sus raíces en este contexto primordial, que aproximadamente comienza a tener rastros históricos, por lo menos, aproximadamente en el 4000 antes de Cristo, ¿sí? Eh, no quiero decir que ahí haya empezado todo, evidentemente de algún lugar viene, pero los registros comienzan a abundar a partir más o menos de esos años. Entonces, hoy hablamos de cristianismo, judaísmo, hinduismo, yoga, cábala, francmasonería, orden Rosacruz, sufismo, islam, misterios de Egipto, misterios de Grecia, dionisismo, lo que sea. Todo ello hunde sus gruesas raíces en este contexto. Entonces, miren si no va a ser interesante conocer este legado único. Bien, vamos entonces de a poco. En términos muy generales, la historia comienza en estos grandes focos: Egipto, los sumerios, en lo que es la Mesopotamia, entre los ríos Éufrates y Tigris. Yo ahí les tiro alguna data de inicial, esto después se sondea posteriormente, ¿sí? El dios Yara y los cultos de Lemaj, el gran rey sacerdote Lugal-Sahesi. Luego tenemos los pueblos indoeuropeos, que se estima que emergieron de la región que yo marco ahí,
más o menos, y de ahí comenzaron sus gigantescas migraciones. Ahí, por ejemplo, tenemos los pueblos escitas, que tenían cultos extremadamente enteogénicos. De ahí proviene el soma de los védicos. Los védicos, acuérdense que eran un pueblo indoeuropeo que invadieron la India. Pero en la India ya había una civilización antes de la invasión de los indoeuropeos, de los arios. Se le llama la civilización del Valle del Indo y era prácticamente tan esplendorosa y maravillosa como Egipto y como Sumer. Mohenjo-Daro, Harappa, ciudades que se descubrieron hace no mucho. En lo que actualmente, en el límite entre India y, y, y Pakistán, ¿sí? Por esa zona. El dios Shiva viene de ahí, que antiguamente se llamaba Shaiva, y se sabe por investigaciones muy interesantes que está vinculado con el culto al consumo del psilocibe. Los ancestros drávidas, los proto-yogis, que obviamente no tiene prácticamente nada que ver con el yoga moderno, rendían culto al dios Shaiva y consumían por lo menos una vez al año psilocibe. Y en China, los emperadores que saben volar al cielo. Es un tema muy interesante. En términos generales, lo que se termina descubriendo es que hay como tres grandes etapas de esta enteogenia ancestral. Lo que yo llamo paleoenteogenia va del 4000 a.C. al 1500 a.C., más o menos. Entre el 1500 y el 500 a.C. suceden una serie de transformaciones en el mundo que realmente son sorprendentes. Cuando uno hila en la historia de cada uno de estos focos civilizatorios, se da cuenta que evidentemente entre el 1500 y sobre todo entre el 1500 y el 1200 antes de Cristo, aparentemente la humanidad fue atravesada por un influjo revolucionario espiritual maravilloso. Ahí surge lo que yo llamo la época de oro, el esplendor y la difusión de los cultos enteogénicos. Para hacer una idea, acá surge el Eusis, acá surge la época dorada de los misterios egipcios, acá surge la época dorada del vedismo, que es anterior al hinduismo. Y luego, a partir del 500 a.C., arranca un proceso muy particular en todas partes del mundo al mismo tiempo, casi hasta el 400 después de Cristo, que sucede algo demoledor. Se cierra la enteogenia y de alguna manera se la condena y se la separa de la espiritualidad, siendo que fue inseparable de la espiritualidad en sus épocas de oro. Entonces comienza el proceso de ocaso, de decadencia, supresión y persecución. Desde el 400 después de Cristo hasta nuestra fecha, nosotros somos hijos de la condena radical de esta magnífica y maravillosa ciencia. Estamos saliendo de un periodo de letargo de 1600 años y fíjense qué ironía histórica impresionante el hecho de que estamos recuperando la tradición primordial y la enteogenia gracias a la ciencia. O por lo menos está cumpliendo un rol muy importante. Entonces fíjense qué irónico, ¿no? Porque la ciencia supuestamente venía para, supuestamente digo, ¿no? Para terminar con toda la historia ridícula de la espiritualidad y de la creencia en el más allá. Y ahora resulta que está favoreciendo el retorno de estas cuestiones. Las implicancias de la enteogenia, yo acuño el término, es un término que inventé de alguna manera, enteogénesis, en algún otro lugar fue usado, pero con otro sentido. Pero las implicancias de esto son enormes, y ahora vamos a hablar un poquito de eso. Si todas las tradiciones, sin excepción, o sea, si esto que estoy diciendo es cierto, yo no les digo que me crean, simplemente yo después les puedo mostrar la evidencia y ustedes pueden hacer su propia investigación y ustedes hacer su propio análisis. Pero si esto es cierto, supongamos que esto es 100% cierto, ¿cuándo se suprimió? ¿Cómo se suprimió? ¿Y por qué? ¿Por, ¿Por qué esta pregunta? Porque ¿cómo puede ser que antiguamente la espiritualidad universal era impensable sin esto? Y hoy, en nuestra cultura moderna, en lo que hemos heredado de los últimos siglos, resulta la espiritualidad que nos venden, la religiosidad, digamos, popular, el vox populi, nos dice que es
irreconciliable el tema de las drogas con la espiritualidad. O sea, ¿cómo puede ser que sea tan antitético? ¿Qué pasó? Si la ciencia moderna, la psicología, la psiquiatría, está empezando a tener evidencia contundente de que esto es bueno si es bien usado, mucha gente se está sacando de encima profundos problemas que la psiquiatría tradicional no se lo pudo sacar gracias a esto. Eh, no nos ayudará, por ejemplo, la evidencia moderna a comprender mejor, entonces, por qué nuestros ancestros lo usaban tanto. O sea, evidentemente ellos llegaron a las mismas conclusiones, pero por otras vías de conocimiento, no necesariamente por el método científico. ¿O era casualidad que ellos también lo usaban? Evidentemente no. Entonces, después de todo, ¿qué es lo que está en juego en este asunto? Y lo que está en juego es eh, mucho más determinante y transformador de lo que uno puede llegar a suponer en una primera ojeada. A mí me tomó algunos años darme cuenta finalmente de esto. El mundillo, por decirlo de una manera, de los enteógenos eh, es la punta del iceberg de una poderosa transformación de paradigmas. Yo, por lo menos, llegué a esta conclusión y obviamente me gustaría compartírselas. Yo me terminé dando cuenta, a fuerza también de sufrir insultos, vejaciones y demás, porque esto obviamente uno se expone con estas cuestiones. Ustedes obviamente los invité a charlar de esto y como siempre me tuve que comer unos cuantos insultos, eh, que siempre son sin fundamento, ¿sí? Pero no obstante, digamos, más allá de eso que es en cierto modo inevitable, me di cuenta que este temita pone en jaque dos cosas antitéticas. Pone en jaque, por un lado, el paradigma del materialismo extremo. ¿Por qué? Ahora vamos a ver un poco. Por otro lado, y esto me tomó un poco más de tiempo darme cuenta, yo fui formado en budismo zen, en taoísmo, en yoga. eh, Soy una persona que medita mucho, tengo mi método, y a mí me enseñaron que lo único que valía era que no había que echar mano de estos recursos, que eso estaba prohibido. Entonces yo tuve que trascender un prejuicio que me di cuenta que no era mío, es cultural, y hoy yo entiendo que hunde sus raíces en lo que pasó entre el 500 antes de Cristo y el 400 después de Cristo. Y si uno se pone a sondear, obviamente que la ciencia ayuda mucho a ponerle linterna a esta cuestión, ponerle luz, uno se da cuenta que no tiene fundamento. Pero la cuestión es que los enteógenos ponen en jaque el paradigma de lo que podemos llamar la espiritualidad desarraigada o el espiritualismo radical. Esa extraña idea que uno hace bien en preguntarse, por Dios, ¿de dónde viene esto? Porque esto no se encuentra en la tradición primordial. Esto es posterior. Esta idea de que si uno quiere ser espiritual tiene que negar el cuerpo. Si uno quiere abrazar a Dios, tiene que abandonar y rechazar el mundo. Que Dios y la naturaleza son antitéticos y irreconciliables. Créanme que nada de esto se decía en los núcleos de irradiación de las tradiciones espirituales. Eso es una interpretación posterior. Pero ¿por qué yo digo que pone en jaque? Fíjense, desde el punto de vista materialista radical, que dice que toda la realidad fundamental es materia y que no hay ninguna otra cosa. Cualquier otra cosa es un derivado de la materia. Por lo tanto, los espíritus, las almas o la vida más allá de la muerte o lo que fuere, es un invento. Dios no existe, solo existe la materia. ¿Me copian? Los enteógenos generan una calidad y una intensidad de vivencia tan profundas que hasta los ateos más acérrimos, y esto está documentado, empiezan a creer. No adhieren a una religión tal vez, pero empiezan a decir la pucha, evidentemente hay algo más. Entonces el enteógeno saca a
a ventilar algunas preguntas incómodas. Por ejemplo, ¿existe o no una dimensión no material del cosmos? ¿La conciencia humana, interna, es solo un epifenómeno del cerebro? ¿O es otra cosa no material con la cual el cerebro en realidad nos conecta? ¿Cómo se relaciona el cerebro con la conciencia, con los aspectos no materiales del cosmos, en tal caso? ¿Hay vida? ¿Hay alma? ¿Hay subjetividad? ¿Hay conciencia más allá del espacio-tiempo? ¿Más allá de la muerte? ¿Existimos antes de nacer? ¿Existimos después de morir? Después de tomar una macrodosis de enteógeno, ¿hemos vivido una alteración de nuestro cerebro que nos hizo ver luces de colores y fenómenos donde no los hay? La famosa alucinación. O sea, ¿qué provecho uno le puede sacar a jugar con su cerebro? Ninguno, más que divertirse un rato. Como cuando uno se presiona acá y ve luces de colores donde no las hay. Una alteración del cerebro. O en realidad genera un funcionamiento no acostumbrado al multiplicar tal vez por millones de veces la sinapsis del cerebro, de manera que el cerebro conecta la conciencia con cuestiones que en el estado ordinario no conecta. O sea, permite percibir otras realidades. Al materialista que está enconado en que la única realidad es la materia, estas preguntas obviamente incomodan. Y el enteógeno atiza estas cuestiones. Pero vamos a su opuesto. Esto lo van a encontrar esta postura en las personas de mentalidad más bien ortodoxa, religiosa ortodoxa. Yo tengo incluso muchos amigos que son de esta orientación. Yo vengo de acá, o sea, hace 10 años yo sostenía tenazmente esto. Eh, Dicho a grosso modo, ¿se puede o no se puede tener una vivencia espiritual profunda, legítima, a partir de recursos naturales como las drogas? O sea, ¿son válidas esas experiencias? ¿Pueden coadyuvar de forma seria, legítima, en un camino de despertar espiritual? ¿O no es más que un divertimento engañoso? ¿Por qué los mismísimos creadores de todas las tradiciones espirituales las usaban? Alguien que me explique eso. Si estaban equivocados, o sea, ¿por qué estaría equivocado Abraham? ¿Por qué estaría equivocado Krishna? ¿Por qué estaría equivocado Jesucristo? ¿Por qué estarían equivocados los iniciadores de Eleusis o los iniciadores de Egipto? Evidentemente, si estaban equivocados, todo lo demás puede estar equivocado. ¿Hay relación estrecha entre lo trascendente y lo natural? ¿O son opuestos irreconciliables y uno anula u obstruye al otro? El famoso, no, si vos querés trascender, tenés que abandonar todo. Tenés que negar tu cuerpo y negar el mundo natural, porque el mundo natural es enemigo de Dios, enemigo del nirvana. ¿Será que no entendimos del todo bien lo que han dicho los primeros maestros o los maestros que han tenido una legítima transformación? Que han visto, echado un vistazo a la realidad con mayúscula. ¿Qué argumentos serios invalidarían el uso consciente de estos recursos? Entonces, los enteógenos, usados en contexto espiritual, y la historia del uso religioso de estas sustancias, saca a ventilar cuestiones que son incómodas si uno está enconado en esta cosmovisión del universo. Eh, una vez un compañero mío que es practicante de yoga acérrimo, practica 3, 4 horas por día de yoga, me dijo, estábamos discutiendo en términos saludables, ¿no? Estábamos intercambiando opiniones, pero él eh, me dijo, solamente mediante los propios esfuerzos y sin apelar a ninguna sustancia, uno puede liberarse. Después otro me dijo, solo el espíritu puede liberar al espíritu, lo cual es una tautología completamente ridícula y abstracta e inaplicable. Entonces, yo soy estudioso de esas doctrinas, yo las conozco, pero lo que me pregunto es, ¿no habremos entendido mal algo? Si realmente lo espiritual es antitético a lo natural, ¿cómo cuernos explicamos
el simple hecho de que la mónada trascendental, eterna, que es una con Dios, esté ahora acá dando una conferencia. Entienden que ni siquiera la vida del cosmos puede explicarse a través de los opuestos irreconciliables. Evidentemente no son una dualidad irreconciliable, sino dos aspectos de un mismo y único fenómeno. Entonces es mentira eso de que para obtener uno tenés que negar y declararle la guerra a muerte al otro. Sigamos un poquito. Son terrenos pantanosos, hay que reconocerlo. Pero bueno, nadie me puede negar que los enteógenos exacerban estos interrogantes, sobre todo si uno los vivencia de primera mano, ¿no es cierto? Porque sin conocer nada es fácil, ¿no? Opinar. La cuestión es que el siglo XXI, y no el siglo XX, el siglo XXI, está reuniendo disciplinas de conocimiento que van a terminar explicando o ayudando a la explicación de las relaciones entre espiritualidad y enteógenos. Por lo tanto, de los posibles usos evolutivos de los enteógenos. ¿Por qué? Porque se está dando la coemergencia de ámbitos del saber diferentes, que uno echa luz sobre el otro. Es como si se estuviese reconstruyendo un rompecabezas. La evidencia científica, que es algo que a nuestra sociedad actual le encanta, lo cual es válido, ¿no? Es válido saber, bueno, esto se ha demostrado así. Más allá de opiniones, esto se ha demostrado así con un método este, poco falsable, por decirlo de una manera. Entonces, la evidencia científica está saneando ignorancia y errores con respecto a este tema. Entonces, uno puede rever sus premisas si tiene datos nuevos. La evidencia psiquiátrica y psicológica, que ya lleva 60 o 70 años de historia, y es mucha, está disolviendo prejuicios y está dando un soporte racional a estos usos que no son lúdicos o evasivos o destructivos. Se está usando para curar cosas que la psiquiatría tradicional no está sabiendo curar. Las ramas del conocimiento como la etnobotánica o la etnomicología están proveyendo evidencia, por ejemplo, antropológica, arqueológica y a veces también filológica a un nivel transcultural de cómo se usaba esto en la antigüedad. La arqueobotánica, una ciencia que en el siglo pasado o en gran parte del siglo pasado no existía. ¿Por qué? Porque no existían los aparatos para medir lo que hoy sí se puede medir. La arqueobotánica está confirmando hipótesis que han llevado al descrédito de grandes arqueólogos. Por ejemplo, Robert Gordon Wasson, a él se le destruyó su carrera. John Marco Allegro, otro arqueólogo que se encargó de estudiar gran parte de los lotes descubiertos en Qumran en la década de 1950 más o menos, en los famosos manuscritos de Mar Muerto. Él, que era un experto en lenguas muertas, escribió un libro que lo llevó a la destrucción de su carrera, porque lo aniquilaron, lo ridiculizaron, lo ningunearon. Lo que él postuló se confirmó científicamente, él ya está muerto, en el año 1997, pero sobre todo en el 2000. En el 2000 se someten a arqueobotánica los cuencos usados en Eleusis, se los resumo, ¿no? Y se constató que lo que había postulado Allegro, lo que había postulado Wasson, Rook, Hoffman, era cierto. Los antiguos hebreos, ya se sabe, por lo menos en muchos contextos, usaban enteógenos. Los antiguos egipcios también, los antiguos griegos en Eusis lo usaban todos los años, una vez al año, una noche al año, la segunda noche de los misterios. Y así sucesivamente está precipitándose a partir del 2021, perdón, del siglo XXI, se está precipitando una cantidad de evidencia eh, enorme. Por último, y esta es la parte que a mí más me apasiona, el estudio en conjunto de mitologías, religiones y filosofías antiguas, lo que a mí me gusta llamar, por ejemplo, la tradición primordial, nos está dando claves que han sido codificadas, en muchos casos no son del todo explícitas, pero están encriptadas en símbolos,
muy específicas acerca de cómo usaban esto los antiguos. Entonces, si metemos todo eso en un combo, es donde surgen conclusiones muy interesantes. Obviamente, como decíamos hace un rato, a la postura materialista extrema no le gusta para nada. Como no tiene grandes argumentos, normalmente insultan, ¿sí? O apelan a falacias, como la falacia ad hominem, ¿no? El que está hablando es un drogadicto. Yo no soy un drogadicto. Entonces, carece de fundamento. Pero también le molesta a la postura aparentemente opuesta, que es la del espiritualismo radical, por llamarlo de una manera. Esta cuestión de la dicotomía, esta dicotomía que también lleva a decir, nosotros nos vamos a salvar porque seguimos a Cristo y todos ustedes van a arder en el infierno eterno. O lo que lleva a la ortodoxia judía, por ejemplo, a decir, nosotros somos el pueblo elegido, todos ustedes son una basura. Esa idea de dónde salió, yo no la encuentro en los orígenes de las tradiciones espirituales. En fin, este estudio multidisciplinario que no le gusta a esta gente no es solamente historia, ¿entienden? Porque al reunir todas estas disciplinas que recién mencioné, ciencia, psiquiatría, arqueobotánica, arqueología, filología, mitología, psiquiatría, psicología, permite entender de qué manera nosotros, hoy, año 2025, podemos no solamente beneficiarnos de las maravillosas tradiciones espirituales que hemos legado de la antigüedad, hinduismo, yoga, budismo zen o lo que ustedes quieran, sino también beneficiarnos de estos usos que ellos hacían. Si es que juzgamos que estamos preparados o que tenemos ganas o lo que fuere. Pero digamos, ¿por qué privarse? Entonces ahora entramos un poquito en la última parte de esta charla. Eh, Les voy a contar ahora unas breves cosas un poquito más metidas en tema, eh, para que ustedes entiendan más o menos. Obviamente, si yo tuviese que contarles todo, tendríamos que estar hablando 8 horas sin exagerar. Eh, pero espero que esta introducción realmente les sea útil. Yo de todo corazón espero eso. Y que de alguna manera los invite, si no han sondeado, a empezar a ver, tienen ganas. Hay un par de cuestiones que hay que entender para empezar a tirar de este hilito histórico. Una de esas grandes de cosas que hay que entender es lo siguiente. Los antiguos eran expertos en la preparación de lo que los griegos llamaban fármacon. De ahí viene la palabra farmacia, ¿no? O fármaco. Brebajes compuestos. Eran saberes que según muchos historiadores, eh, les menciono algunos, Mircea Eliade, Karl Kerenci, Edward Juré, muchos dicen que es un saber que proviene del Paleolítico. O sea, es tan antiguo el secreto botánico que se transmitía exclusivamente de manera oral y en muchos casos era tremendamente cerrado, o sea, eran secretos que no se divulgaban. Pero este conocimiento de qué drogas usar es algo que no se sabe de dónde viene porque ya viene del fondo de los tiempos. Pero ¿qué pasa? En muchos casos, no en todos, usaban brebajes compuestos, que la base era casi siempre o vino o cerveza. Acuérdense que el vino es posterior a la cerveza y que el vino y la cerveza de los tiempos antes de Cristo no tenían casi nada que ver con el vino y la cerveza moderna, eso sépanlo. Tenía una gradación alcohólica irrisoriamente baja. Y cuando ellos bebían vino, y esto consta, por ejemplo, también en Homero y en muchos poetas de la antigüedad, eran mezclas, no era vino puro. ¿Y con qué lo mezclaban? Muchas veces metían enteógenos.
hongos psicodélicos como el Clavice purpurea, principios activos de Amanita muscaria prensada, psilocibe disecado y puesto en forma de polvo, el cáñamo también, entre otras más, por ejemplo, la armalina, la ibogaína. Y la base casi siempre era vino o cerveza, agua endulzada o aceite de oliva. Entonces, como el secreto botánico se pierde, en los textos queda el principio base, porque lo otro era un secreto. Entonces, por ejemplo, en el dionicismo ancestral, que es anterior a Grecia, para ustedes tener una idea, de hecho los griegos confiesan que ellos lo tomaron o de Tracia, o de Grecia, o de Frigia, es decir, de Asia Menor, y muchos postulan que hunde sus raíces en Egipto. Eh, Prácticamente todos los historiadores coinciden en esto, porque hay evidencia. Cuando ellos bebían el vino, el famoso vino dionisíaco, por lo menos en las primeras épocas, esto después obviamente tuvo su evolución, era vino enteogénico. Bebían en unos cuenquitos así chiquititos. Truco. El brebaje, el compuesto o la mezcla enteogénica más famosa de la actividad es de América y se llama ayahuasca. Yo reuní un conjunto de unas 5 mezclas. Algunas son muy conocidas entre los estudiosos, otras no, no tanto. eh, y estudiamos cada una de ellas. Tal vez haya más, probablemente, estamos en la investigación. Yo reuní 5 por ahora, que junto con la ayahuasca de los pueblos de Sudamérica hacen 6. El quiqueón era la mezcla, o por ejemplo hay un estudioso que le llamó indohuasca, es decir, la ayahuasca de los pueblos del Indo, de los pueblos indoeuropeos. Le llamaban quiqueón. eh, el Soma de los Vedas, inicios del hinduismo, el Jahoma persa, eran todos brebajes compuestos. Veamos un poquito de ahí de historia antigua que es maravilloso. Un poquito. Zaratustra fue un gran iniciado. Su fecha de existencia es incierta, pero se postula que fue aproximadamente entre el 1300 y el 1000 antes de Cristo, más o menos. Por allí existió. Eh, los griegos lo llamaron Zoroastro, un gran profeta que está muy ligado al cristianismo. De hecho, ustedes ven esa foto, ese cuadro, y muchos pueden decir, ¿quién es Jesucristo? Jesucristo conocía muy bien esta tradición. De hecho, los 3 reyes magos, eh, Gaspar, Melchor y Baltasar, se sabe que eran sacerdotes zoroástricos. En el Zen Avesta, el texto sagrado por excelencia del zoroastrismo, se narra el origen del Jahoma, que se han escrito muchas cuestiones sobre esto, y Jahoma era un dios y al mismo tiempo era la bebida de los dioses. El dios se convertía en bebida que a uno le permitía tener la visión divina y conocer la inmortalidad de los dioses. Entonces lo usaban los sacerdotes en un contexto religioso. El Jahoma es exactamente lo mismo que el Soma de los Vedas, que de ahí pasa al hinduismo, ¿no es cierto? Cuando se fusiona con los Drávidas y con el yoga y el tantra local. Esa es otra historia. Pero el Jahoma, en el Zen Avesta se dice que Zoroastro tuvo su revelación divina en el medio de un ritual de Jahoma. El bebé Jahoma se va solo a las orillas de un río y se le aparece la visión divina. Eh, Él ahí tiene su gran revelación y su gran conversión. Y él ahí comienza su labor profética, por decirlo de una manera, en el medio de una ingesta. Entonces, ¿pero cómo? ¿El culto del Jahoma existía antes de Zoroastra? Claro que existía. Hunde sus raíces en los pueblos indoeuropeos. Por eso lo llevaron los indoeuropeos a Irán, perdón, a lo que después se convirtió en Persia, ¿no? A esa zona. Y por eso también después lo llevaron en sus expansiones y en sus conquistas a la India, en la forma de Soma.
porque es más antiguo. Para la época de Zoroastro, el consumo de Jahoma ya estaba desvirtuado. Entonces, Zoroastro intenta darle un contexto espiritual nuevamente. Y en el Zen Avesta hay un tironeo constante entre que se elogia el Jahoma y se condenan literalmente los excesos del Jahoma. Fíjense cómo los antiguos cuidaban esta herramienta y también es susceptible de ser mal usada. De ahí puede llegar a derivar esta cuestión de la prohibición. Zoroastro y su maestro, esto consta que fueron iniciados con enteógenos, o que por lo menos los usaron. Lógico que esto no quita el mérito de la persona. Otra persona que estaba al lado de Zoroastro se tomó el Jahoma y no tuvo la gran revelación divina. Entonces ahí se mete el contexto de la persona, la preparación que tuvo, etc. Entonces, en el Zen Avesta se lee que Jahoma un día estaba, escuchen esto, estaba realizando sacrificios al fuego, estaba orando al dios del fuego, haciendo sus sacrificios, y de repente se le acercó Jahoma, que era básicamente el hongo Amanita muscaria, y él, sorprendido de ver un elemento del mundo natural hablando, porque la planta o el hongo le dice, córtame, prepárame de este modo y consúmeme. Yo soy la bebida de los dioses. Y Zoroastro dice, Zaratustra dice, no sabe si confiar o no, no entiende nada. Entonces le dice, ¿tú quién eres? Le responde, yo soy Jahoma, soy un dios y conecto con la divinidad suprema. Eh, y él, con un poco de desconfianza, le pregunta quién fue el primero en darse cuenta que existía el Jahoma. Y Jahoma le responde y le dice, el primero que me preparó fue Biwan Hunt, que es el dios del sol. El dios del sol. Y por haber descubierto el Jahoma, se dice que tuvo un premio y fue que entre los hombres nació Shima, el más, en el Zen Avesta se lo describe como el más religioso de los seres humanos. Pero fíjense qué interesante. Un poco más hacia el este, en la India védica, antes de que existiera lo que hoy conocemos como hinduismo. Acuérdense que el hinduismo hunde sus raíces en el vedismo y es fruto del sincretismo entre la religión védica de los arios, que trajeron con sus invasiones, y la religión local de los chamanes de la India, que eran los drávidas, y muchos investigadores sostienen unánimemente que lo que hoy conocemos como yoga, tantra y samkhya, en el fondo de los tiempos era una sola práctica y doctrina y proviene no de los védicos, sino de los chamanes locales de la India. El hinduismo es la fusión de ambos. Pero bueno, en el vedismo antiguo tenían el mismo ritual del soma sacrificatorio, los ingredientes son los mismos, la descripción del dios es la misma. Y fíjense qué linda la historia védica del origen del soma. Se dice que el soma fue creado por Brahman, el dios trascendente, el dios de dioses, y que lo puso en la tierra, sobre todo en las partes altas de las montañas, donde crece la manita muscaria casualmente, para que los seres humanos tengan una escalera divina y nunca se olviden de Brahman. Muchos miles de años después, hay una entidad de semidioses, llamados los Gandharvas, que no se sabe bien por qué, pero la cuestión es que toman la bebida divina, toman el soma y lo sustraen de la humanidad y lo encierran en las mansiones celestiales. A partir de entonces, los humanos nunca más tuvieron acceso al soma. La escalera se dificultó y comenzaron a complicarse las cosas, porque el humano
ya no recordaba a Brahman, o por lo menos no con tanta fuerza. Muy pocos lo lograban, entonces la humanidad en cuanto masa empieza a autodestruirse. El dios Agni, que es el dios del fuego, y que tiene un significado simbólico y psicológico tremendo, porque es el dios del trabajo interior, el dios de cualquier buscador de la verdad legítimo, eh, decide poner una solución a esta cuestión, porque se había roto un equilibrio cósmico. Entonces él, como buen hijo divino, con su fibra heroica, ¿saben qué hace? Viaja a las mansiones celestiales y, como si fuese Prometeo, le roba el soma a los dioses y se lo devuelve a los seres humanos. Agni, gracias a Agni, los arios, los sacerdotes védicos, decían que habían recuperado el soma. Y por último, y ya casi terminando, les quería compartir algo más vinculado a esta cuestión de los Vedas. Indra es otro de los grandes dioses del vedismo, junto con Agni, junto con Surya. Es la Trinidad védica, se le llama. Piensen que muchos siglos después apareció el hinduismo y la Trinidad más moderna, que es este, Shiva, Vishnu, ¿no? Bueno, Indra es mucho más antiguo, es védico. Y saben que hay una leyenda que yo narro y analizo psicológicamente en mi libro El Yoga de las Setas Mágicas, que tiene muchas claves. Sintetizándoles la historia, sucede algo terrible en la humanidad y Indra decide intervenir para salvar a la humanidad de la sequía universal. El agua había sido robada por un gran monstruo, que es una serpiente que se muerde la cola, eh, Vritra. Y cuando él va a hablar con un gran sabio de nombre Tuashtri, de cómo hacer para resolver este problema cósmico y que la humanidad no se autodestruya, Tuashtri le dice, hay una sola forma de poner fin a esto y recuperar el esplendor de Brahman en la tierra, la danza magistral de Shiva y Shakti, por decirlo en términos más modernos. Y es utilizando, o sea, Tuashtri le da dos objetos y le dice, solo así vas a poder vencer a la serpiente. Y le da el soma y le da el Vajra. Y esta cuestión de un uso dual de lo que Eliade llama una técnica mixta que se perdió es una constante en toda la tradición primordial. Obviamente que cada tradición lo expresó de una manera diferente, pero créanme que está en todas partes. Eh, no es cuestión de usar el enteógeno solo, se usa junto con otra herramienta que hace a un método, a una preparación, ¿no? Y que, como decían los antiguos griegos, son los cultos de Dioniso y de Apolo, que antiguamente estaban reunificados y luego se separaron, se pelearon. Entonces nuestra moderna espiritualidad de alguna manera ha perdido la clave del soma. Hace 1600 años, incluso más, que la perdió. Yo me pregunto si eso tiene mucho que ver también con entender por qué estamos como estamos, donde uno no sabe si el mes que viene se termina todo, ¿no? Son tiempos decisivos, y uno no sabe bien en el futuro si va a traer el fin o qué. Mucha locura, los suicidios se disparan, ¿no? O sea, muchos problemas que muchas veces cuesta ver y uno trata de no ver, pero que están ahí. ¿Los enteógenos van a ayudar? Sí, seguramente, porque ya lo están haciendo. Y van a ayudar, ¿saben qué? A que nosotros recuperemos de a poco el legado que nos pertenece por el solo hecho de ser seres humanos. No me importa si son chinos, griegos, egipcios, colombianos, brasileros, argentinos, chilenos o lo que sea.
Estamos hermanados por la tradición primordial. Estamos hermanados por la condición de seres humanos. Entonces, fíjense qué interesante, porque si la tradición primordial se vuelve a reunificar y se recuperan sus aspectos que se han escindido, que se han extraviado, que se han destruido, que esto incluye el soma, que esto incluye el dionicismo, que esto incluye el enteógeno, que todos lo usaban. Fíjense los símbolos, ¿no? Están hablando de extrañas dos escuelas, dos corrientes, dos técnicas, pero que no están peleadas a muerte, sino que están unidas en un todo armónico mayor. La vara de Asclepios, el caduceo de Hermes, ahí tenemos la cruz de los Rosacruces, el sello de David o sello de Salomón, etcétera, 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 ¿no? Hay más ejemplos. Eh, Casualmente, ya vamos entrando en la parte final, ya vamos terminando, no queda mucho. Sepan que, o casualidad, las edades de oro de la espiritualidad humana, que es cuando la historia nos da la generosidad de las más grandes personalidades de la espiritualidad, que aún hoy siguen ayudando a tantas personas, ¿no? Lo mejor, lo más rico, un semillero de profetas y filósofos y yogis y buscadores y pensadores y revolucionarios y de líderes, eh, coinciden con las edades de oro de la espiritualidad, que coincide a su vez con una reconciliación de los cultos. Es decir, en aquella época se usaban enteógenos y la vía apolínea estaba abrazada con la vía dionisiaca. Zaratustra reconcilia los cultos, condena los excesos del Jahoma y le devuelve a Jahoma la técnica que le correspondía ancestralmente. Y así pasó siempre, con Orfeo en Tracia, los misterios de Eleusis en Grecia, la época floreciente del judaísmo que va desde Abraham hasta Moisés y de Moisés a Salomón, ahí se interrumpe el legado, la edad de oro del hinduismo posvédico, el maravilloso legado espiritual de los sabeos de Arabia Meridional, que es de alguna manera la espiritualidad ancestral del pueblo árabe, el cristianismo de los primeros siglos, antes de su oficialización. Hay indicios de lo que estoy diciendo, de que tal vez con la gran ayuda de la ciencia, de la psicoterapia, podamos recuperar este legado maravilloso, esta tradición primordial, con sus herramientas incluidas, y hacer un uso lindo, liberador, sanador, que ayude a mejorarnos y a mejorar el mundo en el que vivimos de manera real. Hay esbozos, son muy pequeñitos, pero los hay. Yo acá menciono algunos que son los más importantes. En Norteamérica se ha legalizado el culto legal de la ingesta de peyote, en una religión que se llama Native American Church, que es un sincretismo hermoso entre el cristianismo y la religión de los nativos americanos, los Sioux Oglala, entre otras comunidades. Es legal y lo usan de manera sagrada. No me voy a extender mucho porque si no vamos a estar hasta altas horas de la noche. Menciono luego algunas iglesias de Sudamérica, como la del Santo Daime, União do Vegetal, no sé cómo se pronuncia, no sé portugués, la iglesia masónica Barquiña. O sea, en cultos que en algunos casos ya están legalizados, en torno a la ayahuasca, por ejemplo, en el Brasil y el Perú. Entonces hay un uso sagrado, como hacían los antiguos. Y por último voy a mencionar en África Central, el culto Witi, que de nuevo, es un sincretismo entre cristianismo y chamanismo local. Y ellos, por ejemplo, los sacerdotes Witi, dicen en las Eucaristías que ustedes celebran al mediodía, el domingo al mediodía, en la Iglesia Católica oficial,
ustedes hablan de Dios y eso está bien, pero acá, que lo celebramos a la noche en el bosque, en la selva, nosotros vemos y hablamos con Dios. Interesante, ¿no? Y por último, los usos legales, ya legalizados, por ejemplo, Australia, el uso, por ejemplo, de la psilocibina en un contexto psicoterapéutico ya es legal. ¿Por qué? Porque la evidencia avanzó demasiado, entonces hay legislaciones que se revén porque de alguna manera, ¿cómo vamos a hacer ilegal una medicina? Es inconcebible, ¿no? Entonces, algo ha empezado tímidamente, muy de la mano del cristianismo. Fíjense qué irónico, o qué paradójico, perdón, esta cuestión, ¿no? De que el último intento de brote de la anteogenia espiritual ancestral vino de la mano del cristianismo en los siglos, en los tiempos inmediatamente posteriores a Jesucristo. Y yo reuní una cantidad de evidencia brutal al respecto de eso. O sea, no es una opinión tirada a los pelos. La Eucaristía original y la extrema unción original eran, o hay grandes indicios para creer que eran absolutamente enteogénicos. Posteriormente se creó como una especie de placebo y una pseudo-eucaristía meramente simbólica. Un esqueleto o una osamenta de un culto que ya no se hace como se hacía. Lo mismo la extrema unción, que ya no le untan en el cuerpo nada a la persona que está por morir y que solo necesita fe, solo necesita terminar con lo que no sirve y morir con esperanzas, morir con visión espiritual. Pero fíjense qué paradójico que la historia mundial termina finalmente con el intento del cristianismo, por lo menos en una escala grande. Después eso se repliega a sectas o a grupos o al ocultismo o a la alquimia, etcétera. Eso también se estudia en Enteogénesis. Eh, pero fue el último intento. Y casualmente los retonios digamos, está retornando la anteogenia espiritual en contextos que casi siempre son vinculados al cristiano. Los despido con una reflexión. Ciencia y espiritualidad se reconciliarán en la enteogenia. ¿Verá el siglo XXI el retorno de la ancestral técnica mixta después de 1600 años de disociación y olvido global? ¿Estaremos a la altura del desafío? Yo creo que la historia futura está lógicamente por escribirse y créanme que depende de nosotros y de nadie más. Más allá del resultado allá afuera, no hay motivos para esperar que en la vida individual de uno y en el círculo que uno irradia, no hay motivos para no beber de la maravillosa tradición primordial, no hay motivos para no recuperar esta técnica ancestral y gozar de los dones que Dios nos ha dejado. O sea, el futuro puede ser. Los despido formalmente. Esto fue la introducción a la antiogénesis. Espero que les haya servido, espero que les haya gustado. Hay mucho para hablar. Yo voy a seguir dando talleres, cursos, charlas abiertas a todo el mundo. Eh, los invito yo, el jueves que viene arranco formalmente con la tercera edición del curso completo. Son 4 clases. Arrancamos el jueves que viene. Es online, se graba, lo pueden ver en diferido. Los que estén interesados me escriben por privado y seguimos charlando. Ahora, si quieren eh, comentar algo o hacer alguna pregunta, traten de ser escuetos porque somos muchos y por otra parte todos tenemos también deberes que atender y demás. Pero si quieren hacemos 10 minutitos